¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una edición más del Perro de Pavlov. Como siempre, aquí Eric Flores y quien les habla, José Natsuhara. El día de hoy vamos a hablar acerca de un manga, un one-shot, es decir, un manga autoconclusivo llamado Bibliomanía. Ahí me parece que Eric tiene una información más concreta, la ficha técnica del manga, ¿no? Para que lo vayan buscando si es que están interesados en leerlo antes de venir a este análisis. Claro, este manga, ha sido publicado en el 2016, escrito por el autor Orval, e ilustrado por Machiro, y ha sido serializado en un volumen que puede dividirse en 12 capítulos, aunque es tal cual como dice José, más un one shot, que solamente ha sido dividido en 12 capítulos para la serialización. Y este manga tiene como sinopsis, a ver, se las leo tal cual, que Alicia, que es la protagonista, despertó en la habitación 431 de una misteriosa mansión. No debe salir de esta habitación, le advirtió la serpiente, pero ella no le hizo caso y su cuerpo comenzó a descomponerse. ¿Logrará escapar de la mansión maldita? Justamente es una sinopsis un poco extraña, ¿no? No te explica ni qué es la mansión, ni qué es la serpiente, ni dónde está Alicia, ni por qué quiere salir, ni por qué en esa habitación justamente. Y es que el manga de por sí ya intenta ser un poco, digamos, un poco más abstracto, no contártelo todo directamente, sino contártelo de a poco, ¿no? Contarte de a poco de qué va yendo, cuál es el mensaje, la historia, la trama, quién es Alice, qué es la serpiente, qué es el lugar donde se encuentran, y te lo muestran de a poco, tanto cuando Alice va pasando de habitación a habitación, como con pequeños fragmentos desde antes que Alice esté en toda esta mansión. Así que es un manga al que hay que prestarle mucha atención, a la vez que va acompañado de un dibujo bastante extraordinario, la verdad, que justamente está ilustrado por Machiro. Así que hay que prestarle mucha atención a este manga, y aparte es muy corto. Se puede leer en un par de horitas, en unas 2 horitas, 3 horitas a lo mucho. Como tampoco consta de mucho texto, así que... Pero tiene ciertos tópicos, ciertos temas bastante interesantes, ¿no? Me parece que el tópico principal que aborda la obra en cuestión es el deseo, ¿no? Y cómo de pronto las personas reaccionamos ante el deseo. Algunos nos deformamos, otros nos obsesionamos, otros también negamos la realidad para favorecer justamente la narrativa que alimenta nuestro deseo, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una reflexión general en torno a lo que es el deseo dentro de la obra. Y como muy bien dices, pues el arte es espectacular, es bastante fácil de leer, y si les gusta la fantasía mezclada con tintes posapocalípticos, ¿no? Estas cosas estas historias donde la humanidad pues no sale muy bien parada, entonces definitivamente tienes que leer el manga Bibliomanía. Y eso sí, me parece muy curioso que este es uno de los pocos mangas en los que se lee de izquierda a derecha, así como acá en Occidente. Y no de manera tanto... occidental, ¿no? Porque claro, los mangas normalmente, para la gente que está empezando con la lectura de mangas, se lee de orden inverso, ¿no? Entonces cuando uno lee cómic, uno lee de izquierda a derecha, pero cuando lee manga normalmente se lee de derecha a izquierda, ¿no? Igual con las páginas, vas de atrás para adelante, ¿no? Entonces, de repente alguna persona que recién se va a comprar un manga se va a dar con esa sorpresa, ¿no? De que en realidad tiene que empezar por atrás, ¿no? Y seguir las páginas. Sí, y eso justo también a las personas que ya están acostumbradas a leer manga, les puede parecer un poco raro, leer como, entre comillas, deberían estar acostumbrados por el occidente, ¿no? Que es de izquierda a derecha. A mí, por ejemplo, sí me sorprendió, ¿no? La lectura cuando lo leí en su momento, de leerlo de izquierda a derecha, me sacó un poco de si estoy leyéndolo bien, no lo estoy leyendo bien. Ya. Pero, claro, deberían avisar, ¿no? Por si acaso esto se lee de aquí para acá, ¿no? Exacto. Sí, y bueno, justo como comentó José, el manga tiene como principal tema el deseo. Sí. El deseo que se puede dividir en otros temas como una felicidad falsa también, o la aspiración por el deseo, la curiosidad, este camino que muchas veces tenemos hacia nuestras propias metas. Y se ve reflejado tanto en Alice como también en cada persona o personaje de habitación a los que va conociendo Alice. Uno de los primeros justamente que conoce a Alice, que es el que está previo a su habitación, es de una persona que sufrió bullying. Sufrió bullying y que su deseo fue ser un juez que castigase en todo momento, cada día, cada segundo a su bully. Lo condenaba cada vez y luego pasaba nuevamente. Lo condenaba otra vez y nuevamente. Era un bucle eterno. De venganza, ¿no? De venganza, exacto. Y esto nos hace preguntarnos, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos ciertos deseos ya sea porque
queremos conseguir una meta o porque unas personas nos han lastimado y queremos que tengan su merecido, por así decirlo. Pero si nos hace la pregunta si realmente cumplir esa meta o ese aparente deseo realmente nos llevaría a una felicidad, ¿no? Ujú. Nos llevaría a ser felices, a ser, digamos, a contemplar de mejor forma la vida. Cosa que pues Alice va demostrándole a cada persona mientras va pasando habitación a habitación que no es así. Justamente ante esta persona que era un juez o imitaba ser un juez y castigar o vengarse de la persona que le hacía bullying, cada vez se veía más metido como en la locura, cada vez más perverso, incluso a veces tenía comportamientos peores incluso de las que su bully le cometía, ¿no? Ujú. Solo por complacer, digamos, esta sed de venganza que tenía. Claro. Para contextualizar, para que entiendan las personas que de pronto están viendo el video y no han leído todavía el manga, Ah, en cada cuarto, o sea, hay muchas personas en un montón de cuartos, ¿no? ujú. Y, por ejemplo, tú tienes un cuarto y en ese cuarto todos tus deseos se hacen realidad. Entonces, me hace recordar, no sé si has visto la película Stalker de Andrei Tarkovsky, Sí. que justamente cae un meteorito Ujú. y en ese lugar, si es que un stalker, que es una persona que sabe cómo llevarte a ese lugar, Ujú. si es que llegas ahí con el stalker, tu deseo se puede cumplir. Ujú. Y hay mucha gente que busca a los stalkers para que los lleven a ese cuarto donde pues, no sé, sucede este fenómeno donde se cumple tu deseo. Ujú. Pero la película es muy interesante porque en realidad a veces no somos muy conscientes de nuestro deseo. Entonces hay deseos medio ocultos, ¿no? Inconscientes, y eso es lo que sucedía en la película Stalker, ¿no? Que habían deseos medios turbios que al final se terminaban cumpliendo y ellos decían, no, ¿por qué? ¿No? Pero realmente era lo que deseaban muy profundamente. En el caso del manga, pues también hay personas que tienen deseos y no necesariamente, como el ejemplo que dijiste, son deseos donde las cosas van bien o digamos un deseo ético, ¿no? Ujú. Son simplemente deseos y ya Exacto. está, y se van cumpliendo. Entonces, cada individuo, digamos que es como un pequeño dios dentro de su habitación. Y es curioso porque la novela, bueno, el manga se llama Bibliomanía y también hace referencia a cómo cada persona en sí es como una suerte de libro, ¿no? Que ellos están escribiendo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, ¿no? Esta relación con las palabras también es muy interesante. Ujú. Pero digamos que sucede eso, ¿no? Entonces Alice empieza en su cuarto, pero ella dice, no, quiero salir de aquí. Entonces tiene que pasar por todos los cuartos y ver la locura de cada personaje hasta llegar pues al cuarto número 0, me parece, ¿no? Ujú. Entonces es el marco, ¿no? Y hay una serpiente que es como que medio elegante que la va guiando. Exacto. Que la va, bueno, más que guiando, incluso le va tratando de no lo hagas, tienes que quedarte tú Ya. en tu habitación, cumplir tu deseo. Si sales va a ser todo lo mismo otra vez y tal, ese tipo de cosas, ¿no? La va Negarse desanimando. justamente, ¿no? Negarse a que se quede en esa realidad falsa, en esa ilusión, en esa felicidad no tan completa, pues, ¿no? Y eso también me recuerda, ya que hablaste de Stalker, que por cierto, peliculón, por si no la han visto, bueno, mi obra favorita japonesa, que se llama Utsuro, bueno, Hakomari, de Mikage, y él también habla sobre esto, sobre cómo a veces nuestros deseos, nosotros creemos que deseamos ciertas cosas, pero estos puede que haya deseos más profundos dentro nuestro, que solapen incluso a ese deseo que supuestamente nosotros verbalizamos. Ahí pone el ejemplo, ¿no? De una chica que pues ella deseaba ser feliz con la persona que amaba y al final su deseo se retorció tanto que repetía ese mismo día, el mismo día siempre donde pasaba, se declaraba con esa persona. Y algo así sucede también en Bibliomanía. Y es que, por ejemplo, en una de esas tantas habitaciones que, como José ha descrito, Alice va pasando, pues, ¿no? Va viajando hasta llegar a la habitación 000. En una de esas habitaciones se encuentra un supuesto escenario normal. Dentro de tantos escenarios fantásticos que la obra va explorando, encuentra uno normal. Bueno, aparentemente normal. Donde hay un padre que está cenando junto a su esposa y su menor hijo. Están comiendo tranquilos y tal. Y Alice lo invita, ¿no? Se ve que tú extrañas la vida de afuera. Se ve que tú la extrañas. ¿Por qué no vienes conmigo a la habitación 000 para irnos al mundo exterior, ¿no? A la realidad. Pero lo que sucede es que el padre no añoraba justamente lo que pasaba afuera, sino que él quería añorar una felicidad falsa, donde él se llevaba bien con su familia, donde tenía una familia bonita,
comían bien, estaban tranquilos, conversaban sobre cosas triviales y tal, cosa que no sucedía en la realidad. Cosa que en la realidad él era, digamos, él fue abandonado por su familia, sus alumnos le preguntaban y se burlaban siempre de esto. Y pues justamente lleva esta pregunta, ¿no? Si realmente nosotros podemos, este deseo que nosotros tenemos, que lo verbalizamos como quiero volver nuevamente a la vida real, realmente es el deseo que tendrían los personajes ahí. Porque muchos de ellos aparentemente pues tenían un deseo, pero al final a la hora cuando ya estaban en la habitación se materializaba otro, muy distinto a lo que ellos supuestamente pretendían, ¿no? Y, y esto se va viendo en cada uno, en cada personaje. Incluso hay uno que se vuelve como un grifo o algo así, y empieza a volar, cosas medio raras, porque el manga juega mucho con el dibujo, ¿no? Juega mucho con el dibujo, la perspectiva. Bueno, eso sí, el ilustrador ha sido muy talentoso, la verdad, para poder mostrar todo ello. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre la felicidad y cómo a veces con el deseo. Yo creo que podríamos abordar el deseo desde distintas perspectivas, ¿no? ¿Qué tanto de pronto las personas asocian el deseo con la felicidad? Porque al final entendemos que estas personas en los cuartos lo que están buscando es una suerte de felicidad, pero empatan el concepto de felicidad con el concepto de deseo. Y como se puede ver claramente en la obra, esto no es compatible directamente, ¿no? El deseo, como abordan muchos pensadores, como por ejemplo Schopenhauer o los mismos estoicos, o la misma tradición oriental, puede ser el Zen o el budismo, mencionan que el deseo en realidad es una suerte de causa, fuente de sufrimiento. ¿Por qué? ¿No? Porque uno dice, bueno, desear es chévere, porque yo me voy al mall y compro esto y aquello y no sé, deseo a tal persona y me voy a una fiesta y vivo en el deseo, ¿no? Pero realmente eso te trae felicidad. Yo diría que no, ¿no? Simplemente es placer por un momento, pero no. Yo creo que la felicidad es algo más, es más un estado de plenitud, ¿no? De tranquilidad, que el deseo pues no tiene tranquilidad ni mucho menos, ¿no? Y por otro lado, esta asociación que existe entre yo soy mi deseo, ¿no? Yo soy el deseo y no. El deseo, según el Zen, por ejemplo, es un fenómeno de la mente, es un fenómeno mental. Entonces mi mente desea. Entonces lo que dice el Zen es, de lo que se trata es de desvincularte de ese ego deseante, ¿no? Entonces ya, tu mente desea, pero tú no eres tu deseo, tú eres otra cosa. Porque si tú te identificas con el deseo, entonces vas a vivir guiado netamente por el deseo, o sea, no vas a tener ahí ni voz ni voto, ¿no? Entonces es el deseo el que te conduce, el que hace de ti lo que desea, como si fueras una marioneta del deseo, ¿no? De tu propio deseo. El budismo, por otro lado, dice que el deseo es más bien sufrimiento, ¿no? Entonces lo que se trata es de salir un poco de ese ciclo de desear, ¿no? De desear. Y Schopenhauer dice también, ¿no? Que es sufrimiento también el deseo, y lo que se trata justamente es de tratar de no estar rendidos al deseo. Los estoicos también dan un consejo bastante interesante, que es, pues hay dos clases de deseo, un deseo que depende de ti y un deseo que no depende de ti, concretarlo, etcétera, ¿no? Entonces mejor es desear las cosas que dependen de ti, ¿no? Para que no te vayas rayando mucho. O sea, hay varias perspectivas, pero digamos que en general lo que yo he analizado a propósito de varias corrientes es que el deseo no es como normalmente la gente lo interpreta, ¿no? La gente interpreta el deseo como algo benigno, como algo asociado a la felicidad. Y sí, tiene sus cosas interesantes y positivas, pero mayormente si es que uno vive para el deseo, pues no tiene un futuro muy, muy alentador por delante, ¿no? Claro, porque se puede llegar a consumir por el propio deseo. Sí. Y esto mismo lo puede llevar a una pérdida de reconocer la realidad, que incluso en todas sus características, en todas sus fases. Y justamente esto es algo de lo que nos habla Bibliomanía, ¿no? Justamente, y quien más lo ejemplifica, si bien los personajes que aparecen en cada habitación suelen mostrar ciertas fases de deseo y una aparente felicidad falsa, quien más lo ejemplifica, creo yo, es Alice. Porque ella, bueno,
comentando un poco más, porque ya saben que aquí hay spoilers, Tal cual. lo que Alice hace es, bueno, ella es su historia es que era una princesa anteriormente, que estaba postrada en una cama, no podía salir al mundo exterior, y ella conocía el mundo exterior a través de libros. Ella quería conocer y tal, pero todo su limitante estaba en conocerlo ante libros, ante libros, ante libros. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? En un momento encuentra un libro medianamente mágico, medio raro, que convertía a las personas en palabras. Convertía a las personas en palabras y a su vez, como eran palabras, análogamente eran información que Alice podía absorber. Y como eran información, pues conocía, digamos, el mundo exterior a través de convertir a las personas en palabras. ¿Cómo le llevó esto? Llevó a una primera catástrofe en la cual Alice consumió a todas las personas de la isla donde vivía. Y luego, finalizando ya el manga, Alice se ve que consume a no solamente a las personas de esa isla, sino a gran parte de la humanidad, por no decir toda la humanidad. El manga no es explícito en eso, pero consume a muchas personas. Y en un momento incluso dice que no le importaría si la humanidad cesa con tal de ella cumplir su deseo de absorber la información. Y justamente ya al final, analizando un poco más, ella, a pesar de supuestamente absorber toda esta información de las personas y todo ello, se da cuenta también mediante una breve reflexión que ella no podría conocer el mundo real si ella no lo experimenta. Pero ella ya no lo puede experimentar porque ahora el mundo ya no es tal cual como ella deseaba o como ella creía que podría serlo. Es decir, por esta ambición de este deseo, por estar consumida el deseo del conocimiento del mundo exterior, terminó acabando con todas las posibilidades de cumplir ese deseo. Exactamente. Y eso es justamente algo que también estás mencionando, ¿no? Que muchas veces cuando estamos consumidos, bueno, cuando ciertas personas pueden llegarse a consumir ante un deseo, pueden incluso opacar justamente o retorcer estas alternativas o posibilidades de cumplir esa cosa que una persona desea. Y por tanto, bueno, cumplir eso, pues, ¿no? De dejar de cumplirlo. Sí. Y algo curioso también que tiene el deseo, justamente asociado a la palabra consumir, es que justamente tú consumes tu objeto de deseo. Es como dentro de este consumir lo que uno desea, a veces exterminas justamente el objeto de deseo. Entonces tú puedes, yo deseo un cómic, ¿no? Entonces ya lo tengo, lo consumo y luego ya ese deseo desaparece, porque ya lo he consumido, ¿no? Y el deseo, y justamente eso es lo que alertan muchos pensadores, es infinito. O sea, tú deseas esto y mañana deseas otra cosa y pasado otra cosa y pasado otra cosa. Entonces, es una cadena sin fin de deseos. Entonces, si tú atas tu felicidad a la consumación del deseo, sería la consumación de ¿cuál deseo? O sea, si es que estás esperando ser feliz cuando se consume el deseo, nunca vas a ser feliz porque eso no tiene un final. Siempre es deseo esto y luego el otro y luego el otro. Hay gente que dice, bueno, yo desearía tener una pareja. Tiene una pareja y ya no desea. Y entonces, seré feliz cuando tenga una pareja. Tiene una pareja no es feliz porque luego quiere otra cosa, ¿no? Entonces hay gente que luego tiene amantes, o hay gente que luego dice, no, pero debería salir con otro chico, otra chica, otro chico, otra chica. Y así se pasan de un lado para el otro, siempre expectantes de lograr cierto grado de felicidad que, como depende de un deseo ad infinitum, entonces, pues nunca son felices, nunca son tranquilos, ¿no? Pero sí, me parece interesante esto de cómo el deseo nos consume a nosotros, como si fuera, qué sé yo, el lado oscuro de la fuerza, y por otro lado también la persona que desea consume el objeto de su deseo, ¿no? Y a veces incluso lo anula o lo destruye, ¿no? Es como, sí. Una insatisfacción constante, ¿no? Que hay Sí. en la persona. Claro. Ya, sí. Como te mencionaba, suele ser se suele crear, ¿no? Una cadena o un bucle de insatisfacción, ¿no? Sí. Porque la persona va pasando de deseo a deseo, nunca cumple, digamos, un propósito tan grande porque muchas veces los deseos suelen ser más momentáneos o a mediano plazo. Y no hay una contemplación en sí de las cosas que puede lograr en la vida. O una meta, digamos, que pueda ser más a largo plazo o que le produzca una sensación de, bueno, eso, ¿no? De una sensación de contemplación o plenitud ante la valoración de toda la vida con todas sus características o fases que pueda tener. Y esto puede llevar justamente a algo que, bueno, muchas veces se llama, ¿no? Creo que el término correcto es la anedonia, ¿no?
La anedonia es toda esta dificultad para poder disfrutar ciertas cuestiones, que también va muy, muy ligado con alguna sintomatología incluso depresiva, ¿no? Que muchas personas se pueden sentir, digamos, desorientadas de tener un método, una meta real, Ah, sí. una meta real, y por eso tienden a tener, digamos, ciertas satisfacciones momentáneas, que pueden ser sus deseos, porque cumplen un deseo, cumplen otro, cumplen otro, cumplen otro, cumplen otro, cumplen otro, y supuestamente eso los lleva a una felicidad. Pero más adelante, justamente hay distintas revisiones sistemáticas sobre esto, que muchas personas, al no tener unas metas claras o metas a largo plazo, tienden, digamos, a sentirse más depresivas que las personas que tienen proyectos a futuros largos. Ese es uno de los factores que, digamos, bueno, no sé si llamarlo factor de riesgo, pero al menos uno de esos factores que influencia o probabiliza a que ciertas personas se sientan incapaces, bueno, desfavorables o no tan agradecidas con la vida que llevan. Y por tanto llevan a ser más depresivas, tener sintomatología más ansiosa, y a sentirse disconforme, ¿no? Y llevar a la palabra que, bueno, que no la puedo mencionar, que es Sí. culminar con su vida, ¿no? Y muchas veces es eso, ¿no? Bueno, no sé si estar consumido con el deseo sea el término correcto, pero sí digamos, a no tener, digamos, una meta tan clara y solo llevarse por deseos momentáneos. Claro, al final porque uno, claro, no tienes como una perspectiva de vida, ¿no? Es como vives el día a día, pero al final a lo mejor hay ese vacío de realmente qué estoy haciendo, cuál es mi propósito, ¿no? No hay un ikigai, no hay un sentido de vida. Exacto. Entonces yo creo que eso también no ayuda a las personas a sentirse a gusto con la vida, ¿no? En general. No encontrar un propósito. Es algo también que hablamos, creo que el capítulo anterior. Sí. Y justamente, bueno, esto para si a alguien lo gusta realizar, una de las técnicas que se llegan a realizar para cuando una persona no encuentra, digamos, un propósito a largo plazo, es hacerse una serie de preguntas, ¿no? La pregunta en qué cosa soy bueno, qué cosas las demás necesitarían de mí, qué cosa me gustaría realizar, y seré feliz si yo soy y tal. Y responden esa pregunta. O sea, seré feliz si soy, y ahí entra su respuesta, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Pongamos un ejemplo. Si una persona, un estudiante le gusta mucho las matemáticas, Ya. dice, ¿no? ¿Me gustan las matemáticas? Sí. ¿Los demás necesitan de mis habilidades en matemáticas? Sí. Ya me olvidé la tercera pregunta, pero si soy profesor de matemáticas, no, ¿seré feliz si soy profesor de matemáticas? Sí. Y Ya. ahí poder, digamos, responder una pregunta de qué le gustaría hacer. Ya. Porque cumple, digamos, con las expectativas que él mismo tiene, cumple también con el ingreso, obviamente, monetario, porque uno tiene que comer de algo, y también cumple con las necesidades que pueda tener muchas veces otras personas sobre él, lo cual justamente se traduce, digamos, en un sustento económico, ¿no? Y obviamente la pregunta final que es, ¿seré feliz si soy? Ya de ahí cada uno pone digamos, su respuesta personal que tiene cada uno, ¿no? Sea profesor de matemáticas, sea psicólogo, sea, digamos, médico, sea veterinario, lo que sea, pero, digamos, con unas pequeñas preguntas que se suelen realizar, digamos, a estudiantes de secundaria, se puede, digamos, tener una pequeña perspectiva pequeñísima, más amplia, ¿no? Que puede llevar a una meta más prolongada o más a largo plazo. Claro, esto va justamente en contraposición a cumplir deseos momentáneos, que es justamente algo de lo que también nos habla el manga. Que si bien el manga, bueno, Bibliomanía, los deseos que muestran muchas veces las personas que están dentro de las habitaciones son deseos momentáneos, los cuales justamente Alice va haciendo que las personas se den cuenta de que son deseos no tan, digamos, ligados a un propósito de vida en sí. Por ejemplo, hay una personaje que está contemplando su belleza en un espejo con creación de ciertas plantas y tal, todo aludiendo a su belleza, hasta que Alice, mediante una serie de conversación, le hace dar cuenta de que eso de ahí no es realmente un propósito de vida, o no le está llenando completamente, por lo cual todo el escenario se deforma, se vuelve una calavera de lo que era como, digamos,
digamos, una modelo o algo así, pasa a ser una calavera, un ente medianamente deformado, con tintes Lovecraftianos encima. Sí, Así que, de hecho, la obra explora mucho, tiene mucha similitud, ¿no? sí, sí, sí. Los tentáculos, el horror, El horror digamos, del cósmico ahí, ¿no? incomprensible y cósmico. Ujú. Sí. Y también me da que pensar, ya hablando de cuestiones sobre el autocontrol, ¿no? Tipo, Mm. hay personas que no tienen mucho autocontrol. Y yo creo que también les es difícil manejar sus deseos, ¿no? Como, no sé, pienso por ejemplo en el caso de la infidelidad, ¿no? O sea, son personas que desean algo como cualquier otra persona, ¿no? O sea, yo me imagino que todos igual seguimos deseando, ¿no? Por más que tengamos pareja, a otras cosas, otras personas incluso, ¿no? Pero hay un autocontrol de ese deseo, hay una gestión de ese deseo. Pero hay personas que, y coincide con personas que justamente son más desordenadas o más infelices, que no controlan su deseo. Es como se dejan guiar por el mismo deseo y terminan cometiendo actos que al final les perjudica, ¿no? O por ejemplo también el consumo de ciertas sustancias, también hay un componente de deseo, ¿no? Entonces no puedo gestionar mi deseo, entonces me someto siempre a mi deseo, ¿no? Y eso hace que evidentemente lleve una vida más desordenada, que me hago hacerme daño a mí mismo, hacer daño a otras personas, ¿no? Pero son personas que tienen mucha dificultad para gestionar ese deseo, para controlar sus propios impulsos, ¿no? Ujú. Es que muchas veces se toma este pequeño dolor o esta pequeña bueno, no pequeña, sino esta consecuencia donde salen sufriendo o dañándose más como el camino a ser más felices. Muchas veces, ¿no? Ajá. Porque por esta mala asociación que se hace al deseo con la felicidad. Y toman como estos pequeños sacrificios para ser más felices, para ser más contentos, alegres y tal. Porque es innegable que acá todos saben, todo adulto conoce que el consumo del alcohol lo puede llevar justamente a tener ciertos problemas de salud. Lo Ujú. mismo con el tabaco, con el tal. Ya todo adulto es prácticamente imposible que algún adulto o cualquier persona que consuma alguna de esas sustancias desconozca las, digamos, consecuencias en la salud física que puedan tener. Ujú. Sin embargo, lo consumen tanto porque, bueno, a algunas personas les gustará, Aún pero hay un también por ello, deseo de ¿no? autodestrucción también, me imagino, ¿no? Sí, ¿no? Un Justo deseo, me hace sí. recordar a Marcolero Negri que decían, ¿no? Que sobre las campañas estas que hacían antidrogas, que decían, el cigarrillo te va a hacer daño, te va a deteriorar, te va a matar, está asociado con, está asociado con tal y tal y tal. Y Margot le decía, pero si esa persona, si le dices eso, lo va a consumir porque es lo que quiere. O sea, es lo que quiere vivir la decadencia, quiere vivir el autoflagelo, ¿no? Esa gente que, por ejemplo, se hace cutting, en realidad está ahí el tratar de hacerte daño a ti mismo, es la cuestión. Entonces tú Ujú. le dices, no te hagas cutting porque te vas a hacer daño a ti mismo. A ver, Eso es lo que es quiere. lo que estoy haciendo, o sea, es Ajá. lo que me gusta. Entonces, hay que a lo mejor también ir por otro lado, ¿no? Pero me hizo acordar eso, que muchas veces la gente, no digo que todos, ¿no? Pero gran parte busca justamente esa autodestrucción, muy conscientemente además. Claro, ese daño porque, bueno, o lo equiparan, bueno, algunas personas lo hacen como evitación, ¿no? Lo del cutting para supuestamente no sentir el otro dolor y tal, pero Ya, otras mismo por el propio satisfacción a ese dolor, sí. esa sensación de dolencia, de daño Y físico el y tal. autoflagelo también de algunos religiosos también que se Claro. martirizan. ¿Qué es Ajá. eso? Es algo, es un fenómeno extraño, ¿no? También me suena mucho, si bien muchas personas, bueno, y esto ya también lo he visto incluso, bueno, no es una buena muestra, es en TikTok. Pero veo en los comentarios cómo muchas personas, a pesar de tener una relación tan bonita, tan buena como ellos lo caracterizan, bueno, lo comentan, no sabemos si sea Ya, real o no, pero tienden a victimizarse o a tener este gusto por el sufrimiento, ¿no? ya. O incluso una analogía ya más Pero ¿cómo, o cómo, cómo menos, así lo viste en TikTok? ¿A qué te refieres? por ejemplo, me salen personas una conversación de personas que están teniendo discusión así de pareja Ya. y las personas
En los comentarios dicen, no, yo tengo una relación bonita y tal, pero me gustaría tener este tipo de discusiones porque me encanta pelear, me encanta discutir y todo ese tipo de cosas, pues, ¿no? Que hay personas que dicen incluso, ¿no? Pues le falta emoción, ¿no? Le falta emoción Claro. y claro, son personas que están, ojo, esto no es saludable, ¿no? Son personas que están acostumbradas a ciertas dinámicas, a lo mejor porque las han aprendido en anteriores relaciones o en sus Claro. relaciones familiares, Ujú. de conflicto. Y su lugar seguro, en realidad, es el conflicto, es ese tipo de dinámicas de agresividad, ¿no? Que se Entonces, sienten... sí, sí. Por eso hay gente que encuentra una pareja que es tranquila, o tranquilo, ¿no? Que es una persona amorosa, que es paciente Ujú. y Se igual incomoda. se incomoda o lleva al límite a esa persona como para que esa persona cumpla el rol que en realidad esa persona quiere que cumpla, ¿no? Por ejemplo, una persona tranquila, pero yo quiero que haya emoción, entre comillas, entonces lo llevo a los límites de la locura, como si fuera el Joker en La Broma Asesina, Ajá. y una vez que sucede eso, ya es bien, ¿no? Porque este es el modelo que yo quiero. Claro, esa Entonces intensidad. consumo eso yo. Ujú. Esa intensidad que se genera y todo ello. No sé si tendrá relación, pero se me acaba de ocurrir. Obviamente, las relaciones que pueden ser más, sado, pues, ¿no? Mm. Sadomasoquistas y ese tipo de cosas. Que bueno, generalmente eso se muestra más en la intimidad, sí. Pero no sé si tendría algo de relación, ¿no? No sé qué opinas. Sí, yo creo que es una manera de desear, ¿no? Pero yo entiendo que igual dentro del sadomasoquismo pues hay ciertas reglas, ciertas Una normas, dinámica, ¿no? ¿no? Es como, en otras palabras, llevar a cabo ese deseo, pero dentro de un acuerdo mutuo, ¿no? Que me parece que es la manera más ¿Sana? conveniente y sí, sana de si es que tienes ese tipo de deseos, pues llevarlos a cabo, ¿no? Otra cosa es sin el consentimiento de la persona, etcétera, ¿no? O sea, Claro, me ahí parece sí. ya mal, ¿no? Pero, pero sí es curioso justamente lo que mencionas de las parejas que buscan emoción en su relación, ¿no? Qué aburrida mi relación, mi pareja es muy bueno conmigo, nunca... A ver, agradece en realidad, ¿no? O sea, ¿qué estás buscando? Cuestiónate ese deseo, ¿no? Cuestiona, porque también no es como que, es que yo soy así, yo deseo estas cosas, así es mi persona. No, cuestiónate tu deseo. Ujú. ¿Tu deseo realmente es ¿De dónde nace? ético? ¿De dónde nace tu deseo? O sea, ¿por qué deseas que haya acción en tu relación? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué te falta? ¿Qué te faltó? Entonces yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio de autoanálisis, ¿no? Tipo, ya, ok, yo deseo estas cosas. ¿Por qué realmente deseo tanto tener un iPhone 17 y me estoy muriendo y me estoy peleando con todo el mundo y estoy endudándome? ¿Por qué? Porque, o sea, realmente necesito un iPhone 17 ahorita si tengo el 16. ¿Por qué necesito con tanta necesidad que voy a vender un riñón para comprármelo? O sea, ¿qué es lo que pasa para que yo desee? Entonces yo creo que también hay que llevar a cabo ese cuestionamiento de las cosas que deseamos, porque a lo mejor así vamos a entendernos mejor nosotros mismos y también vamos a ser mejores personas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta que haya peleita con mi novio. Bueno, cuestiónate y a lo mejor se cuestiona y dice, bueno, eso está mal o se origina porque, qué sé yo, en casa me han tratado así o una expareja me trató así. Entonces, más bien esta persona es alguien que tengo que cuidar y yo más bien tengo que crecer con O esta persona, ¿no? modificar ese tipo de deseos Claro. y tal. Ujú. Pero luego dicen, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí. Cuando llevan al límite a la pareja para que encaje dentro de ese comportamiento a veces agresivo, Ujú. luego hay una discusión y luego es como, fulanito de tal hizo tal persona, o fulanito de tal, perdón, hizo tal cosa agresiva, ¿no? Y la gente que conoce a esta persona fuera del contexto de pareja dice, ¿qué? ¿Fulanita? Pero si fulanita es tranquila. O sea, no entiendo, es un pan de Dios. Y es porque, claro, está insertada en una dinámica, la chica o el chico, donde se lo arrincona para que se comporte, para que asuma un rol o un papel, ¿no? Que es el papel que quiere en realidad la pareja. Y es un poco oscuro en realidad, no es algo que... No estoy diciendo que no exista, que sea culpable la misma víctima, no digo eso, Ujú. pero también hay que ser lo suficientemente maduros como para aceptar esos fenómenos también medio oscuros, ¿no? Que uno no quiere tocar a veces por temor, que es que el hecho de que muchas personas buscan también que el otro interprete cierto rol. Entonces, está feo. Es bien turbio, en verdad, pero en algunos casos sucede. Ujú. No en todos, pero en Y algunos. sí, eso tiene mucho que ver tanto con lo que es, bueno, la impulsividad, obviamente, Sí. el autocontrol, y también con lo que es la elección, pues, ¿no?
la elección entre ciertas alternativas de comportamiento que uno puede elegir. Ahora, bueno, según distintos estudios, la elección de ciertos comportamientos o de ciertas alternativas es relativo a las, digamos, qué otros estímulos o qué otras consecuencias refuerzan esos comportamientos que tenemos. Ajá. Si una persona, pues, digamos, tiene la alternativa de ser más pasivo, más dócil, o otra alternativa de ser más respetuoso y tal, y está la otra alternativa donde es más agresivo y tal, si su pareja le refuerza justamente ese comportamiento donde es más agresivo, pues va a tender a distribuir más su tiempo haciendo más agresivo. Claro. Más agresivo porque pues justamente... Es que a mí me gusta que haya picante, ¿no? Entonces, Ajá. le recompensas ese comportamiento Exactamente. a la otra persona. Ujú. Y pues por ello, luego no valdría la pregunta, para la pareja obviamente, ¿por qué mi pareja es agresivo? ¿Por qué es así? ¿Por qué Porque, estoy en una sí, relación tan tóxica? ¿No? después de que dice, no, es que me gusta que haya, no sé, su picante, su rocotito ahí, ya, bueno, ahí está, ¿no? Ujú. Ese es Eso. justamente el motivo. Y justamente hay que preguntarnos, ¿no? Si esto que deseamos, ¿realmente lo necesitamos? ¿Realmente el deseo y la necesidad van de la mano? Ujú. Y es más, lo deseo, lo necesito, lo quiero, porque si realmente lo quiero, ya también es algo distinto, pues, ¿no? Que bueno, muchas veces puede ser algo terminológico, sí, pero hay que preguntarnos, ¿no? Realmente, si lo que estamos deseando lo necesitamos, o si realmente lo queremos, o si es algo solamente de ese momento en el que estamos, digamos, con la emoción, con la intensidad de esa pequeña situación en la que se encuentran, o si es algo más a beneficio a largo plazo, que es justamente lo que estamos ahorita comentando un poco más, ¿no? Que muchas veces, Si va alineado a justamente tu plan de a vida, su ¿no? plan de vida, que es muchas personas, bueno, bueno, no sé si muchas personas, pero supongo yo que la mayoría de personas desea, bueno, no sé si desea, aspira a tener una relación tranquila, digamos, Sana, una persona incondicional, pacífica, ¿no? armoniosa y tal, cosa que muchas veces se ve obstruido por estos deseos momentáneos que ya sea uno de las integrantes de la pareja o ambos incluso, desean este sentimiento de picardía, de pelear por un momentito, por seguir esta dinámica de Sí. seguir peleando y tal. O también desear a terceros, ¿no? También, o sea, es Incluso. como no, fue un desliz, a ver, ¿no? Fue un momento donde se abandonó a esta persona el deseo y claro, y ese deseo no lo analizó en términos de a largo plazo, yo qué quiero, a largo plazo yo quiero a alguien incondicional. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, hermano? O sea, entonces no... Y otra cosa que también es importante mencionar es que muchas personas se excusan con el esto de no, fue un deseo y no me pude controlar. Que también es verdad, evidentemente no se pudo controlar porque lo hizo, ¿no? Ujú. Pero también hay un conjunto de situaciones que tienen que suceder antes. Por ejemplo, en el caso de la infidelidad, ¿no? No, lo que pasa es que salí y mi deseo me ganó y terminé siendo infiel. ¿Cómo así? O sea, saliste a una fiesta, viste a alguien, le hablaste durante 5 horas, luego la volviste a ver otro día y luego la volviste a ver la semana siguiente y luego... Son un montón de pasos que tienen que suceder para que realmente se concrete, por ejemplo, una infidelidad, ¿no? Entonces, no vale tampoco excusarnos y decir, bueno, es que el deseo me ganó y fue algo rápido, ¿no? O sea, han tenido que pasar un montón de cosas que tú conscientemente has tenido que incluso esforzarte para que pasen y luego ya se da esa situación. Pues por si acaso, ¿no? Claro. No crean cuando les digan esas cosas. Claro, uno distribuye al final su esfuerzo. Sí. Esfuerzo por lograr esta infidelidad o incluso esfuerzo por No es como que, ser no es como que infiel. aparezca pues una mujer desnuda de la nada, no popee ahí y diga, hazme tuya. Eso no pasa nunca, o sea, ¿eso qué es? Igual con un hombre, no es que aparezca un chico y diga, por favor, ¿no? Ven. Ni que fuera, eso sería mágico, ¿no? Eso no pasa, entonces... Eso nunca va a suceder, no ha sucedido nunca y nunca... Nunca sucederá, o sea, nunca salvo que sucederá. sea en el cuarto de estos, del manga. Claro que sea en uno de los cuartos de... Pero es una Ajá. ficción, entonces siempre hay que tener, yo creo que cuidado con eso de excusarnos también, ¿no? El deseo, ¿qué tanto nos puede llegar a excusar? Yo creo que no, ¿no? También hay una elección y un conjunto de elecciones conscientes que nos llevan a ciertos actos que pueden ser luego contrarios a justamente nuestro proyecto de vida, ¿no? Ujú. Y eso también, bueno, también llevándolo un poco, o sea, esto del deseo, de la necesidad y tal, y cómo distribuimos ciertas actividades, va no solamente con el tema de las parejas, también va con otros temas que pueden ser
digamos, ¿no? Como lo que mencionaba antes, las sustancias psicoactivas, ya sea por drogas, ya sea alcohol, ya sea tabaco y tal, o ya sea, digamos, comportamientos más impulsivos que muchas veces los padres también, bueno, en la crianza no se terminan los deseos, ¿ah? Porque también muchas veces los padres desean que su niño sea más correcto. Y supuestamente el método es un tastazo y tal, pues, ¿no? Manuel Santos, ¿no? Ajá. Pero queremos ver si realmente ese deseo necesitamos nosotros meter ese tastazo para que nuestro niño esté mejor o no, o es algo solamente un impulso del momento que a veces sentimos esa ira, ese enojo, tal, ¿no? Esto no solo va, digamos, con las cosas que consumimos, sino también, bueno, más que nada también con las cosas que hacemos o que perdemos, ¿no? Por lo cual, justo como mencionaba José, es muy bueno realizar un ejercicio de digamos, no sé llamarlo introspección, pero Sí. un ejercicio de ver lo que nosotros hacemos, por qué lo hacemos y por qué creemos que lo hacemos también. O sea, No vaya a ser que el más grande enemigo sea uno mismo, ¿no? eso O también. sea, el más grande enemigo de de nuestras propias metas, de nuestras propias vidas, de nuestras propias relaciones interpersonales, no, a veces no es el otro, es uno mismo. Uno mismo que se autosabotea, que tiene comportamientos irracionales, que después tiende a la agresividad, a no reconocer errores, a desbocarse con pequeños deseos que de pronto son incompatibles con justamente lo que uno quiere para futuro, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto justamente que mencionas, de hay que analizar el deseo, porque podemos nosotros mismos, sin ayuda de nadie, solitos, trabajar Sabotearnos. para sabotearnos y para enterrarnos en lo más profundo del planeta Tierra, ¿no? Sí. Exactamente. Y esto no quiere decir, ojo, que toda la responsabilidad caiga en nosotros. No. Eso es solamente que pues hay que dividir qué cosas es responsabilidad nuestra de las cosas que hacemos, creemos, y qué cosa también sería la responsabilidad de los otros. Sí. En lo que cabe en nosotros, nuestra responsabilidad de nosotros mismos sobre el trayecto de nuestra vida o el trayecto que afectamos la vida de otros, eso sí hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo y eso es lo que les estamos invitando a que puedan analizar de sus propios comportamientos o los propios comportamientos suyos que afectan a otras personas. Sobre todo en un mundo que está atravesado por un capitalismo que justamente no te dice, cuestiónate tu deseo, te dice, desea esto. Exacto. Deseas esto, entonces también desea esto otro. Ya deseabas esta chaqueta, entonces desea también este pantalón. Entonces, ya tienes pareja. Desea esta otra, mira, una modelo por ahí. Deseas este trabajo, bueno, pero acá hay otro que te paga más. Deseas esta meta, pero debería ser así. O deseas tener esta posición, pero podrías mejorar esa posición. Entonces, siempre el deseo en el capitalismo está visto como algo positivo, ¿no? O sea, desea, obtiene, sé exitoso, logra más. Ya estás con algo, te gana la codicia, pero podría tener más. Ya te están tratando bien en una situación laboral o personal, pero podría sacar aún más provecho de eso, ¿no? Podría sacarle más provecho, ¿no? Y claro, infinitamente puedes sacar más provecho de la situación o de las personas, pero también tienes que aprender a controlarte, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vas a querer sacar provecho cuando estás deteriorando un montón de situaciones tuyas, personales? Entonces hay que controlar ese deseo, ¿no? Claro. Hay que pensar con la cabeza fría, hay que dejar de ser tan codiciosos también. Y muchas veces en una falsa meritocracia incluso, donde supuestamente si realizas ciertas cosas, ciertos méritos, vas a obtener ciertas cosas más adicionales, más grandes y todo ello. Y esto se traduce obviamente de si tú cumples todos estos deseos, cumple esto, Sí. vas a ser más grande, vas a tener, digamos, más estatus o vas a ser una mejor persona. Y nunca acaba, ¿eh? Nunca va a Nunca acabar, acaba. porque siempre va a seguirse alimentando este deseo del consumo, más deseos. Yo, mi consejo sería, ya estás teniendo, qué sé yo, estás en un lugar donde hay personas que te quieren, donde te han ofrecido alguna oportunidad, en vez de estar pensando inmediatamente cómo le saco la vuelta a esto, cómo la pendejada, ¿no? La criollada, como dicen acá en Perú, en vez de estar con esa lógica, sé agradecido, sé grato, ¿no? Si en algún momento hay una forma orgánica de salir, de mejorar, pues se dará. Pero de momento, si ya tienes una condición en la cual te van las cosas bien, sé agradecido. Disfruta también el momento, disfruta también tus logros que estás teniendo, ¿no? Porque lo otro es entrar en
en una situación bien, no sé, caótica, de no parar, medio obsesiva, entonces eso no va a traerte nada bueno, ¿no? Y por último te vas a rodear de gente que esté igual de turuleca, ¿no? Que va incluso a alimentar más esta visión que uno puede tener del mundo. Sí. Que, bueno, conscientemente muchas veces el sistema nos lo alimenta. Sí. Nos alimenta que seamos de ese modo, ¿sí? Bueno. Y bueno, sí. Yo creo que sí, el tiempo es tirano y yo creo que hemos analizado muy bien la obra, bueno, según yo, ¿no? Fuente, yo mismo. Hemos hecho un análisis excelente de la obra. Nunca antes se ha hecho un análisis tan bueno, ni se hará. Pero bueno, espero que les haya gustado el programa. Hemos hablado un poco del deseo en torno al manga Bibliomanía y ya nos estamos viendo en una siguiente edición del Perro de Pavlov.